Hoy seguimos con la serie que hemos titulado Estamos en deuda de gratitud con Dios. Porque Dios ha hecho mucho. Estamos en este mes de acción de gracias. La semana pasada hablamos de la actitud de alegría. Hoy vamos a hablar sobre la actitud de dar gracias. Si usted ha leído la carta a los Colosenses, se puede percatar dentro de la carta que Pablo define o resume algunas esencias en la vida cristiana. Por ejemplo, Pablo habla del perdón. Así como hemos recibido el perdón de Dios en nuestras vidas a través de Jesucristo, nosotros también debemos otorgarle el perdón a otras personas. Es una característica, es la esencia de la vida del cristiano. También Pablo habla dentro de la carta sobre la santidad, o sea que somos separados para Dios y por tanto tenemos que vivir una vida que agrade a Dios, una vida diferente. También Pablo habla sobre la paciencia. Dios es un Dios paciente, o sea, un Dios que tiene misericordia de nosotros, es tardo para la ira, ¿verdad? Y es paciente con nosotros al punto en que quiere alcanzarnos con el evangelio. Esas son algunas de las esencias del cristianismo que Pablo plantea dentro de esta carta. Pero no quiero dejar pasar por alto algo que también el apóstol Pablo define como la esencia del cristiano. Y es dar gracias a Dios con alegría. Pablo dice llenos de gratitud, llenos de agradecimiento, con un corazón agradecido. Sean agradecidos, llenos de gratitud. 6 veces Pablo habla de esta aptitud de ser agradecido, de dar gracias a Dios con alegría. Porque ese es el evangelio. Eso es lo que provoca el evangelio en nuestra vida. Gracias le damos al Señor por todo lo que Él ha hecho en nuestra vida. Pablo dice que estamos completos. Nada nos falta en Cristo. ¿Por qué entonces no dar gracias con alegría al Padre que nos ha escogido? Voy a hablar de algunas cosas. Primeramente, Pablo, cuando comienza esta porción del capítulo 1, en el versículo 3, él dice que comienza dando gracias a Dios en oración. Por tanto, Pablo nos enseña a nosotros, o Dios nos enseña, inspirado a través de Pablo, que debemos de incluir en nuestras oraciones acciones de gracia, o sea, dar gracias a Dios. Y Pablo da gracias por la iglesia de Colosia, por la iglesia de Roma, de Éfeso. Pablo da gracias por la obra que Dios está haciendo en la vida de los creyentes. Y yo me pongo a pensar, ¿qué pensamos nosotros cuando oramos? ¿Realmente damos gracias a Dios por la iglesia? ¿Damos gracias a Dios por otros hermanos? ¿O estamos pensando en los pecados de los demás para orar por esos pecados y Dios los transforme? No cabe duda que la iglesia de Colosa tenía problemas también. No cabe duda que también nosotros tenemos problemas. Pero Pablo, en medio de todas las dificultades que tenía la iglesia de Colosa, y una era que se había olvidado en cierto sentido de darle gracias a Dios por todo lo que tenemos en Cristo y porque estamos completos en Cristo. Incluso Pablo da gracias por la fe, por el amor, por la esperanza, por lo que el evangelio está produciendo en la vida de la iglesia de Colosa. Y él incluye en sus oraciones estas acciones de gracia, dar gracias por los demás. En Colosenses 1:3 dice, siempre que oramos, siempre, dice Pablo, no de vez en cuando, dice, siempre que oramos por ustedes, damos gracias a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Pablo le pide a la iglesia que imite sus oraciones, que también nosotros demos gracias a Dios por todos. Por tanto, es fundamental en la vida del cristiano, en su relación con Dios, dar gracias a Dios por la vida de otras personas. Y eso debemos de incorporarnos en nuestra vida, porque es una esencia en el cristiano. Nuestra relación con Dios debe también dar gracias por usted y por usted. Porque Dios le ha regalado la fe, porque Dios está mostrándole su amor y usted está amando a Dios. Porque usted puede perdonar a otras personas, porque usted puede vivir como a Dios le agrada, porque usted tiene una esperanza a la cual Dios le ha llamado. Debemos de dar gracias en nuestras oraciones. Y Pablo envuelve sus oraciones con dar gracias a Dios. La gratitud es un hecho muy importante en la vida del creyente, porque la gratitud es la respuesta del pueblo de Dios por todo lo que hemos recibido de parte de Dios. Y eso debe haber en la iglesia no solamente de Colosa, sino también en la vida de la iglesia de hoy. Dios nos ha dado la fe como un regalo. Dios nos ha dado la esperanza que sostiene, que nos hace perseverar.
día tras día, que está puesta en lo que Cristo ha hecho por nosotros. Por tanto, en nuestras oraciones, quisiéramos que escucháramos más acción de gracia, dar gracia por la vida de otras personas. No enfocarnos tanto en los pecados de otras personas. La iglesia era desafiada, la iglesia de Colosa, Pablo la desafía a tener esta actitud de dar gracias al Padre con alegría por la misma iglesia a la cual ellos pertenecían. Así que Pablo en 6 ocasiones dentro de la carta hace énfasis en dar gracias con alegría a Dios. Dar gracias por la iglesia, dar gracias por lo que Dios está haciendo a través de la agencia que es su pueblo, en la comunidad donde Dios nos ha colocado, ahí en tu trabajo, en la escuela donde tú juegas, donde tú vas al gimnasio. Allí Dios te ha puesto para que tú realmente dé gracias a Dios por todo lo que ha hecho por ti. Lo segundo que Pablo menciona en este pasaje es por qué debemos dar gracias. ¿Qué nos debe motivar a nosotros dar gracias en oración o en nuestras oraciones, en nuestra relación con Dios? Pablo le habla a la iglesia de Colosa y le dice, miren, qué gran salvación tenemos. Y esta salvación está completa en Cristo. Él es el supremo, Él es el único que puede hacer lo que nadie ha hecho. Es una salvación tan tremenda, tan grandiosa, que eso debe de inspirarnos a dar gracias a Dios. Es sobreabundante en nuestra vida esta salvación que debe de verse, que brota de nosotros, de nuestros labios, dando gracias con alegría a Dios en nuestras oraciones por lo que Dios está haciendo en el pueblo de Dios. Y Pablo dice que su motivación es aquella obra del Espíritu Santo, que es el Evangelio, lo que Dios ha hecho por nosotros, trabajando en la iglesia de Colosa, trabajando también en nuestra vida. Así que el énfasis de dar gracias por el apóstol Pablo no debe ser algo que nos sorprenda. Pero nos sorprendemos que a veces no tenemos esta actitud de dar gracias con alegría al Padre. Que vivimos en un mundo que sabemos que es un mundo que está caído y es un mundo que es ingrato. O sea, que no valora lo que Dios ha hecho por ellos, aunque no crean en Él. Y nosotros a veces en el lidiar con el mundo, en el lidiar en nuestro trabajo, en nuestras escuelas, con familiares, con amigos, a veces nos volvemos también ingratos. Y se nos olvida, y Pablo recuerda, dar gracias con alegría por los demás. No enfocarnos tanto en tantas cosas que hacemos malas, que no quiere decir Pablo que no debemos de amonestarnos los unos a los otros, pero sí tenemos que ver la obra del Espíritu Santo dentro del pueblo, porque es un Dios que está vivo. Y dice, dale gracias a Dios por fulano que muestra su fe. Darle gracias a Dios por fulana que realmente se mantiene en esperanza en medio de un conflicto grande que está pasando. Y Pablo dice, cuando ores, cuando tengas comunión con Cristo, con el Padre, darle gracias por lo que está haciendo el Espíritu Santo en el medio de su pueblo. Pablo estaba motivado por darle gracias a Dios por la iglesia de Colosa. Pablo habla que una de las tendencias que ha tenido el pueblo de Israel, y es una de las tendencias también que tiene a veces la iglesia de Colosas, como también nosotros, por eso les insta, los motiva, los desafía a tener una actitud de dar gracias con alegría al Padre por lo que está sucediendo en medio de la iglesia. Porque vemos que también la iglesia, como así el pueblo del Antiguo Testamento, muchas veces se olvida de los grandes hechos de Dios en medio de nosotros. Aunque Pablo no lo dice en la carta a los Colosas, pero yo pienso que Pablo, cuando habla realmente de dar gracias a Dios en medio de un mundo ingrato, está pensando en Israel cuando sale de Egipto, que se olvidan rápidamente de la liberación de Dios, ahí en Éxodo 32. Cuando comienzan a hacer un becerro de oro y comienzan a hacer una gran banquete y fiesta, dice, este becerro de oro es el que nos ha dado la liberación de Egipto. La ingratitud es parte de nuestra realidad.
Y Pablo insta a la iglesia, desafía a la iglesia de Colosa, aunque ha recibido todo a través de Cristo, nos puede también provocar a nuestras vidas olvidarnos de todo lo que Cristo ha hecho por nosotros, de todo lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Dice Éxodo 32:8, demasiado pronto se han apartado del camino que les ordené seguir, pues no solo han fundido oro y se han hecho un ídolo en forma de becerro, sino que se han inclinado ante él y le han ofrecido sacrificio y han declarado: Israel, aquí tienes a tu Dios que te sacó de Egipto. ¿Cómo les atribuimos a otros falsos dioses que no existen nuestra liberación, los favores que hemos recibido de Dios? A veces se lo dedicamos a otras personas o la organización que trabajamos o a nuestro intelecto. Y Pablo dice, tenemos que darle gracias a Dios por lo que Él ha hecho. Y Él lo ha hecho porque nosotros no lo merecíamos y Él quiso hacerlo a favor nuestro. Pablo en 1 Tesalonicenses 5:18 invita también a la iglesia en Tesalónica a que esté alegre y dando gracias todo el tiempo. Y el desafío es grande porque es difícil todo el tiempo estar alegre. Todo el tiempo darle gracias a Dios. Y es por eso que Pablo, cuando escribe a la iglesia de Colosa, le dice en el versículo 11, comenzando, y ser fortalecido en todo sentido por su glorioso poder. Como es difícil en todo tiempo, como dice 1 Colosenses 5:18, darle gracias a Dios, dar gracias por la iglesia en todo tiempo, tenemos que ser fortalecidos. Necesitamos entonces un poder que va más allá de mi poder. Por ejemplo, si alguien se está ahogando en la playa, usted tiene que tener la capacidad, el poder en sus pulmones y la habilidad en sus manos al nadar hasta la persona y poder traerla a la orilla. Eso es lo que está diciendo Pablo. Aquel que nos ha rescatado, aquel que ha salido a buscarnos, tiene el poder, tiene la capacidad de llegarse hasta nosotros y sacarnos, rescatarnos de donde nosotros nos encontremos. Necesitamos a alguien que sea fuerte. Y dice, usted tiene que ser fortalecido en ese poder, que ese poder está en Cristo Jesús. Ese glorioso poder es el Espíritu Santo que vive y actúa en nosotros. Es el mismo Espíritu Santo que nos recuerda todas las bendiciones que hemos recibido en Cristo y que tenemos necesidad de agradecerle en todo tiempo por lo que Él ha hecho por nosotros. Con frecuencia, muchas veces, se nos hace difícil vivir en gratitud. Hay circunstancias que definen muchas veces nuestras actitudes, nuestras emociones, nuestros sentimientos. Pero tenemos que olvidarnos de esas circunstancias y enfocarnos en aquellas cosas que Dios ha hecho por nosotros. Pablo en Colosenses 2:13 dice, antes de recibir esa circuncisión, ustedes estaban muertos en sus pecados. Sin embargo, Dios nos dio vida en unión con Cristo, al perdonar todos nuestros pecados y anular la deuda que teníamos pendiente por los requisitos de la ley. Él anuló esa deuda que nos era adversa, clavándola en la cruz, desarmó a los poderes y a las potestades y por medio de Cristo los humilló en público a recibirlos en su desfile triunfal. Dice Pablo que antes nosotros estábamos muertos. Antes no pertenecíamos a su pueblo. Antes no éramos escogidos. Dice Pablo, antes ustedes vivían así. Aún cuando le escribe a la iglesia de Éfeso también les dice, ustedes antes vivían de una manera desorganizada, pero ahora los he alcanzado. Recuérdense entonces que debemos de darle gracias a Dios por todo lo que Dios ha hecho por nosotros. Antes no vivíamos así. Antes éramos enemigos de Dios. Antes estábamos apartados de Dios y Dios se acercó a nosotros a través de Cristo y nos alcanzó. Y eso debe ser motivo de recordar en nuestra vida y darle gracias a Dios. Pero Pablo también le recuerda a la iglesia de Colosa que nos ha dado una herencia, dice el versículo 12.
dando gracias con alegría al Padre. Él los ha facultado para participar de la herencia de los santos en el reino de luz. Una herencia es algo que pasa de una persona a otra persona. Y dice, Dios, algo que tenía en sí mismo, nos ha dado como una herencia. Algo que no nos pertenecía, algo que nosotros no pagamos, algo que nosotros no trabajamos, algo que nosotros no invertimos nada. Eso es una herencia que usted la recibe. Usted es el benefactor. Usted es el que se beneficia de algo que alguien te está dando. Y dice que Dios nos ha dado una herencia. Dios nos ha ofrecido algo de sí mismo que nosotros no hemos hecho nada para que nosotros seamos partícipes de esta herencia. Disfrutemos de esta herencia. Y esta herencia es iniciativa de Dios regalárnoslos a nosotros. Nosotros no podemos hacer nada para ganarnos esta herencia. Es algo que viene de la mano de Dios. Y Cristo ganó esta herencia y nos entregó a nosotros para que pudiéramos disfrutar solamente de esta herencia a través de la fe. Dice, ustedes tienen una herencia. Hay algo que no era de ustedes, yo se lo he regalado por iniciativa mía y es algo que ustedes no han hecho nada. Y esa herencia, Pablo está haciendo referencia a la vida eterna. Así que lo primero que observamos en el pasaje, que cuando Pablo habla de esta herencia, está hablando de la vida eterna. Recibimos nuestra salvación, queriendo decir Pablo entonces que no merecíamos esta herencia. Sin embargo, Él nos ha separado, nos ha hecho santos, que participemos de esta herencia. Nos ha separado para ser parte de esta herencia que es un regalo que Dios nos ha dado a través de Cristo. Dice que no estábamos facultados. Él nos facultó, Él nos escogió, Él nos eligió. Nos contó como dignos del reino de Dios para disfrutar de esta preciosa herencia que es un regalo que Dios nos ha hecho a través de Cristo Jesús. ¿Por qué entonces no dar gracias a Dios? Dice Pablo. Dice, dando gracias con alegría al Padre, Él los ha facultado. Ustedes no tenían esa facultad. Ustedes eran incompetentes. Ustedes no podían poseer esa herencia que era solamente de Dios y la ha regalado a ustedes y los ha facultado para recibir una herencia. ¿Cómo no darle gracias a Dios? ¿Cómo no darle gracias a Dios por su vida, que usted también ha recibido esa herencia? Que usted estaba incapacitado, no facultado, y Dios lo ha facultado para recibir una herencia que no merecíamos. Y Él, por su amor y su misericordia, nos ha regalado una herencia. Yo sé que muchas personas están locos por herencias. Todo el mundo quiere una herencia. Yo recuerdo hace muchos años atrás, cuando yo vivía en mi país, muchas personas querían venir a este país a buscar una herencia. Se murió mi tía, se murió mi papá y no sabían que la herencia que tenían era una gran deuda con la Florida Power Line, con el Bank of America. Esas eran las herencias que le dejaban sus familiares. Pero todo el mundo quería recoger una herencia. Y era gozo y alegría para la gente recoger una herencia, buscar una herencia. Y hay personas que todavía andan buscando herencias de sus ancestros en otros países y no encuentran nada más que pura piedra, puro escombro. Pero Pablo dice que Dios nos ha dado una herencia que tiene un gran valor. Una herencia que debe motivarnos a dar gracias con alegría al Padre. Fue iniciativa de Él. Regalarnos algo que no nos pertenecía. Algo que no hemos hecho nada, no hemos trabajado, no hemos invertido un centavo a través de nuestras obras que pueda contribuir a que nosotros merezcamos esa herencia. Todo ha sido por un favor inmerecido de parte de Dios. Por tanto, no cuenta lo que yo haga. No cuenta mis obras para yo poder heredar mi herencia. Es un regalo que Dios da, porque aún mis buenas obras no son perfectas como para yo poder ganarme la herencia por mí mismo. Pablo habla también dentro de la carta sobre el Evangelio. Y el Evangelio no se trata de lo que nosotros hacemos. El Evangelio se trata de lo que Cristo ha hecho. Esa es la buena noticia. Que éramos incompetentes. No teníamos la facultad de participar en esta herencia. Y Dios hizo algo. Algo que nadie puede hacer. Que es tomar la naturaleza humana en Cristo, ir a la cruz,
como dice también Colosenses, pagar la deuda que teníamos pendiente con el Padre, que es lo único que nosotros merecíamos, era ir al infierno. Si algo estábamos capacitados y entrenados, es para ir al infierno. Sin embargo, Dios nos sacó de esa incapacidad, de no estar facultados a participar con los santos de esa herencia. Fue Dios el que lo ha hecho. Y ese es el evangelio, en lo que Jesús hizo para justificarnos, declararnos justos delante de Cristo, imputarnos, trasladarnos su justicia, y Dios pueda vernos entonces a nosotros como hombres y mujeres justos y poder entonces disfrutar de esta herencia que es la salvación, que es la vida eterna, que Dios la ha comprado, pero a la misma vez la ha regalado para cada uno de nosotros. Yo no sé si usted alguna vez, nunca lo he hecho, pero sé que hay personas que a veces tienen situaciones difíciles en su vida y tienen que ir a los lugares donde se endeudan. No se endeudan, ¿no? Donde van y venden una casa de empeño. Va usted, entrega su cadena, su carro, lo que usted tenga, y supongamos que vale $1,000 y le dan 50 pesos. Es suyo. Tiene un valor muy grande, pero le dieron $50 y usted da, pues $50 da la prenda, lo que usted esté dando. Pero si usted quiere sacarla, usted tiene que ¿qué? Que volver a pagar los $50. Si no paga los $50, pierde la deuda, pierde la prenda, pierde lo que dio. Imagínense lo que ha hecho Cristo. Nosotros teníamos una deuda. Él mismo paga por la prenda para poder recibir la prenda de regreso. Y tiene que pagársela al Padre, que es el juez. Dios dijo que la paga del pecado es la muerte, no importa quién fuera que lo hiciere. Y alguien tiene que pagar por la deuda. La paga de del pecado es la muerte. Alguien tiene que pagarla. Alguien tiene que sacar de la casa de empeño a nosotros que estamos muertos. Él mismo tiene que pagar su propia deuda para poder sacarnos a nosotros. Y eso lo hace a través de la cruz. Él tiene que pagar por algo que él no debía, por algo que él no ha hecho, porque él nunca ha cometido pecado, ni en él ha habido pecado, pero nosotros sí somos pecadores y él tiene que pagar. Pablo dice, ¿cómo no vamos a dar gracias a Dios si yo no pude sacar mi prenda? Yo mismo por mis buenas obras no pude sacar mi propia vida de la deuda. Alguien tuvo que pagar por mí. ¿Cómo no voy a dar gracias a Dios con alegría al Padre? ¿Cómo no voy a dar gracias a Dios porque también lo ha hecho con tu vida y con mi vida? Y eso es lo que Pablo está motivando a la iglesia y motivándonos a nosotros. Que añadamos en nuestras oraciones esa acción de gracia. Darle gracias con alegría al Padre por lo que ha hecho por su pueblo. ¿Cómo podemos pasar entonces de ser totalmente incapacitados, impotentes, a ser herederos de algo que realmente no podemos comprar, algo que no podemos pagar? Pablo, hablando aquí en este versículo, dice, Él los ha facultado para participar de la herencia de los santos en el reino de la luz. Él los ha facultado. Es obra de Dios entonces, para poder tener esta herencia, para poder recibir esta herencia, Dios tuvo que hacer algo antes. Tuvo que facultarnos, prepararnos, entrenarnos para poder recibir esta herencia. Y es a través de la fe. Es a través del regalo que Dios nos ha dado a través de Cristo Jesús, que es muriendo Él en la cruz por nuestro pecado, para que nosotros seamos ahora herederos de algo que no merecíamos heredar. Y Él nos permite ser sus herederos. ¿Sabe que ser heredero de Dios es un gran privilegio? Es algo que debe dar alegría en nuestros corazones, ¿o no? Si usted le dijera, usted va a ser heredero de Trump, ¿verdad? Dice, wow, con tantos billones que tiene, doy un brinco hasta el techo. Es heredero, no de Trump. Porque Dios fue el que lo colocó ahí y Él lo destrona también.
es heredero del que creó todas las cosas. Y esa herencia nadie se la puede quitar porque usted no la ha podido comprar. Si usted la pudiera comprar, alguien se la puede quitar, se la puede robar, pero usted no la pudo comprar, alguien se la regaló. Y el que se la regaló nunca se la va a quitar. Él lo va a ayudar con su Espíritu Santo a perseverar en esa herencia hasta el final, a través de lo que Cristo hizo en nosotros. Él nos libró del dominio de la oscuridad y nos trasladó al reino de su amado Hijo. Si usted observa, esa herencia, que es nuestra salvación, tiene que ver con una liberación. Libertarnos de algo, y sabemos que tiene que liberarnos de nuestros ídolos. Tiene que liberarnos de nuestros ídolos. Y Pablo sigue pensando en la época del Antiguo Testamento. Cuando usted se ha leído antes de salir de Egipto, Dios mandó 10 plagas, pero una de las plagas tenía que ver con las tinieblas. Mandó una tiniebla sobre todo Egipto, todo estaba en oscuridad. Y Pablo está hablando, cuando uno está en tinieblas, en el reino de Egipto, está hablando de los dioses, porque las plagas van dirigidas a los dioses. Y Pablo está diciendo, entonces, Satanás con su influencia, con su filosofía, se convierte en nuestro Dios. Se tiene que sacarnos de las tinieblas. Y esa experiencia es una experiencia real en el pueblo de Dios. Cuando fueron contadas de generación en generación, cómo todo Egipto estaba en una gran tinieblas. En una gran oscuridad, donde estábamos todos hundidos en la idolatría, en algo que controlaba mi corazón, algo que dominaba mi corazón. Eran esos dioses falsos que había en el corazón de Israel, que habían aprendido allí mismo en Egipto. Y Pablo dice, Dios tiene que librarnos. Por tanto, la salvación tiene que ver con librar nuestros corazones de esos ídolos que nos tienen esclavizados. De esos ídolos que nos tienen, como dice Pablo en Efesios, nos tienen todavía siendo enemigos de Dios. Dice que hubo una gran oscuridad. Pero también cuando el pueblo sale hacia la tierra prometida, en el Éxodo 14, dice que venían los egipcios detrás de ellos. Y el pueblo comienza entonces a clamar a Moisés, vamos a morir. Y dice que se estaban acercando, pero de pronto dice que el espíritu, el ángel del Señor iba delante del pueblo con una columna de fuego. Pero dice que se pusieron a la retaguardia el espíritu de Dios y la columna de fuego. Y dice que esa columna era oscuridad para Egipto, pero luz para Israel. Y eso es lo que Pablo nos está llevando en su pensamiento. La salvación es librarnos de las tinieblas, pero a la misma vez no podemos volvernos a las tinieblas, porque está la columna de fuego, está el Espíritu de Dios que no deja que se acerque la tiniebla a mi vida, porque ya si he sido liberado de las tinieblas, no puedo volver a las tinieblas. Y ese es el pensamiento de la libertad de Egipto. Ese es el pensamiento de ser libres en Cristo, en que Dios, como dice Pablo, nos trasladó, nos transfirió de la oscuridad en que vivíamos, de esos dioses que decían, gracias a esos falsos dioses, hoy somos lo que somos. Pablo dice, no, somos liberados no por los falsos dioses que controlan nuestros corazones, sino por el único Dios verdadero que pagó nuestra deuda. Por tanto, tengo que dar gracias a Dios también con alegría, porque mi salvación representa mi liberación de la oscuridad. Y la oscuridad no va a tener más contacto, porque será oscuridad para Egipto, pero será luz para Israel, luz para los escogidos. Dios nos transferido entonces, y al transferirnos nos ha dado la facultad a través de su gracia, a través de su obra redentora, nos ha transferido a esta luz para vivir en esta luz. Por tanto, ya no somos amigos de Satanás.
Ya no debemos de vivir entonces en las tinieblas, sino como dice Pablo, en el reino de su Hijo amado. Y ahí está la diferencia que hace nuestra salvación, nuestra liberación, en que hemos sido librados totalmente de las tinieblas. Lo que nos estábamos facultados, Dios nos ha facultado. Lo que estábamos encarcelados, ahora nos ha hecho libre. Nos ha trasladado de la oscuridad para su reino, que es la luz. Antes teníamos un rey que controlaba y dominaba nuestras vidas, que era Satanás. Ahora tenemos un nuevo rey, el rey verdadero, que ha triunfado, que ha pagado la deuda, que lo ha hecho todo por nosotros. ¿Por qué entonces no dar gracias con alegría al Padre por cada uno de ustedes? Si eso no lo puede hacer nadie, si es solamente obra del Espíritu de Dios. Jesús, siendo Dios, tiene el poder para destruir las tinieblas. Esa es la justicia de Dios manifestada. Él es el único que puede destruir las tinieblas y sacarnos de las tinieblas. ¿Quién podrá entonces cambiar nuestra situación? ¿Alguien puede robarnos nuestra herencia? ¿Alguien puede quitarnos nuestra herencia? Pablo dice en Romanos 8, nadie. Nadie puede quitarnos esa herencia porque es un regalo que Dios nos ha dado. Nadie nos puede regresar otra vez a donde estábamos. Éramos esclavos del pecado. No podemos volver otra vez a la esclavitud porque ahora vive el Espíritu de Dios en nosotros. El versículo 14 dice Pablo, en quien tenemos redención, el perdón de nuestros pecados. Parte de esa liberación es la redención. Redimir es pagar algo para recibirlo de vuelta. En el Antiguo Testamento era muy común. Cuando una persona no podía pagar una deuda, tenía que ofrecer algo a causa de la deuda. Y muchas personas tenían que vender a sus hijas, a sus esposas, sus terrenos. Eso pasó en el tiempo de Nehemías. Como no podían sostenerse los israelitas y los que se habían quedado en Jerusalén, los que regresaron, es obvio que venían casi sin nada. Y cuando no podían pagar las deudas, pues tenían que vender a sus hijas, vender a sus esposas, vender sus posesiones. Y vienen esa gente y le reclaman a Nehemías. No es justo que esto suceda, que siendo hermanos, hoy seamos sus esclavos. Y Nehemías va a las autoridades y le dice, eso no puede ocurrir dentro del pueblo de Dios, porque Dios nos ha liberado de Egipto. Y eso es importante en nuestra vida. Él pagó nuestra redención. Él pagó la deuda. Y nosotros debemos de vivir en esa libertad. Él nos ha trasladado a este reino de luz. Y debemos de vivir así. Como que le pertenecemos a alguien. Como que alguien ha comprado nuestra vida con un precio muy alto para liberarnos. Y ese es Cristo Jesús. Cristo murió por nosotros para proveernos ese perdón. Lo que estamos viviendo ahora, dice Pablo, es nuestra salvación. Esa salvación que es sacarnos de las tinieblas y llevarnos a la luz. Se trata ahora de acercarnos a Dios y alejarnos de la influencia de Satanás. Es llevar ahora sobre nosotros una nueva autoridad que es la soberanía del Hijo de Dios. Se trata entonces de que alguien tuvo que pagar un precio para comprar tu vida. Tu vida ya no te pertenece a ti, le pertenece al Hijo amado de Dios. Se trata de un precio que tuvo que dar Dios para comprarte. Y ese precio lo pagó Cristo en la cruz del Calvario. Debemos entonces, de una forma u otra, impactar al mundo en que vivimos. De una forma u otra, la salvación tiene que hacernos libres del pecado, de esos dioses que están ocultos en nuestros corazones, pero que el Espíritu Santo día a día nos revela. ¿Cuáles son esas cosas que todavía controlan nuestros corazones? Si hemos sido liberados, tenemos que ser libres entonces en Cristo Jesús. Cuanto más pienso en mi salvación, más alegría debe darme y más acción de gracias debo darle al Padre. Porque esa actitud de dar gracias al Padre es el reflejo de lo que hay en mi corazón por lo que Dios ha hecho por mí en la cruz del Calvario. Mi salvación es sinónimo de liberación.
Mi salvación es sinónimo de justificación. Mi salvación es sinónimo de pagar un precio con la muerte de alguien en la cruz que se llama Jesús. Mi salvación tiene que ver con una herencia de que la he conseguido gratuitamente y por tanto debe ser motivo de alegría cada mañana, cada momento en mi vida. Realmente no tenemos muchos motivos para estar alegres. No tenemos muchos motivos para darle gracias a Dios en nuestras oraciones. Pero muchas veces nos llegamos delante de Dios con aflicciones, de pecados de otros, de sufrimiento en este mundo. Y se nos olvida lo que Dios ha hecho por nosotros. Esa gran salvación que es una herencia que Dios nos ha dado a través de lo que ha hecho. Si Dios no nos hubiera facultado, si Dios no nos hubiera dado esa herencia, hoy estaríamos sin esperanza. Solamente Cristo es el que permite que podamos realmente disfrutar de esta herencia. Inmerecidamente, hombres y mujeres, pecadores, hombres y mujeres incapacitados, sin ninguna facultad de participar, Dios nos ha facultado. Dios nos ha escogido. Dios nos está preparando para vivir en nuestra salvación, dando gracias con alegría al Padre. Este es el plan de Dios para tu vida. Ese es el propósito de Dios para tu vida. Dios determinó que no fueras más esclavo. Dios determinó que no fueras más incapacitado. Dios fue el que determinó regalarte esa herencia. Disfruta entonces esa herencia. Pero ¿cómo podemos disfrutar esta herencia? Es sirviéndole con gozo. Porque una herencia es para disfrutarla. No es para guardarla. No es para meterla debajo de un talmud, como dice, o debajo de una silla, de una mesa. Es para disfrutarla. Para que la gente vea que somos gente libre. Para que la gente vea que damos gracias a Dios en todo tiempo por la iglesia. Por lo que Dios está haciendo en medio de su pueblo. Que la salvación es un regalo que Dios nos ha hecho libre para no ser más esclavos. Voy a terminar con un pensamiento del apóstol Pablo que escribe en la carta en el capítulo 3, versículo 17. Todo lo que hagan, de palabra o de obra, háganlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias. No sé si usted puede entender la imagen. Cuando estoy trabajando, gracias Señor. Cuando estoy en la escuela, gracias Señor. Cuando estoy en la cárcel, gracias Señor. Cuando estoy enfermo, gracias Señor. Cuando tengo problemas, gracias Señor. Porque esta salvación supera todo el sufrimiento que yo pueda soportar. Es más gloriosa esta salvación que todo lo pasajero que estamos viviendo. Por eso Pablo nos dice, dando gracias a Dios el Padre por medio de lo que Él ha hecho. Podemos entonces parafrasear a Pablo. Colosa, doy gracias a Dios por mi salvación. Den también ustedes gracias a Dios por su salvación y también den gracias a Dios por su salvación a los otros hermanos que pertenecen a la iglesia de Cristo. Pongámonos de pie para orar.